comentario inicial del libro. Después seguirá nuestro coordinador de la Comisión de Derecho Penal Internacional, Jesús, que estoy seguro que todas y todos lo conocen, para darle al final que nos platique con más detalle la experiencia de haber escrito esta obra y qué es lo que vamos a encontrar en ella. Doctor Ricardo William Sánchez, él es abogado litigante y profesor en Derecho Penal, máster universitario de especialización en Derecho Penal, doctor en Derecho Penal y profesor penal por la Universidad de Sevilla, España. ¿Nos puedes dar estos comentarios a esta obra que imagino tú estás muy en cercanía con Carlos? Muy buenas tardes. Primeramente, gracias por la invitación tanto a este ilustre colegio como también a Carlos. Tengo el placer de conocer a Carlos desde el 2014 en una conferencia que fue a visitar la ciudad de Sevilla porque él estaba radicando en Madrid con el profesor Gunter Jacobs. Pues dado el caso que es discípulo de nuestros maestros Miguel Polaino Forts y Miguel Polaino Navarrete. La trayectoria de Carlos brevemente se las voy a decir porque es una trayectoria y que tiene que ver con el tema de este libro, ¿no? Este libro se va jugando en Sevilla, no obstante que la trayectoria de Carlos en investigación empezó en el 2017 ante la escuela finalista de Zaragoza del fallecido Luis García Martín. Por cuestiones de trabajo y laborales cambia de sede a Sevilla y es donde empieza a fraguarse esta obra, porque esta obra de las sectas criminales positivas en derecho penal es parte también, digamos, de su tesis doctoral. La adecuó al sistema nacional mexicano y sobre todo ver este puntaje de importancia de que hay pocas obras. Yo inclusive creo que habrá una en España que es la de él y esta de México que también es la de él. Entonces son obras muy pocas y para el mercado, pero sobre todo es un tema que está en relevancia. Inclusive viniendo acá a la Ciudad de México, vi el edificio de la Luz del Mundo, ¿no? Esa secta que no fue imputada aquí en México, pero sí en Estados Unidos, y que tiene responsabilidades aquí en México también, pendientes. Pero es un tema que está y que estará en moda en nuestro país. Es una cuestión también importante. ¿Por qué es importante? Porque las sectas, esa forma en cómo el autor, el jefe de la secta o el Nexus, que también estuvo ahí, hijos de expresidentes de México, trata de un tema, sobre todo la intervención delictiva, de la autoría mediata. La autoría mediata trilateral y la autoría mediata dual, sobre todo de la dual. Dentro de esta problemática de la autoría mediata, prácticamente es ese engaño o ese caer en error a la víctima, donde la víctima a la vez es la ejecutora del delito o la que accede al delito. Hay un caso muy famoso de la jurisprudencia alemana y que también tiene que ver con este tema de coerción psicológica, de coerción de sectas, donde un sujeto se llama el caso Sirius, es un caso viejo de la jurisprudencia alemana de los 1800, donde este caso alemán, el Tribunal Supremo Alemán, estudió y analizó cómo vamos a imputar a un sujeto que engaña a una chica tímida con problemas psicológicos, se creía la feíta, y es seducida por un hombre, un alemán alto, fornido, ojos de color, y la seduce diciéndole que él viene del planeta Sirius, que él vino a la Tierra para buscar personas para poblar el planeta Sirius. Obviamente, pues nosotros sabemos que ese planeta no existe y no ha sido descubierto, ni han puesto ese nombre a ese planeta. La va engañando, la va engatusando hasta que ella cae en esos errores. Primeramente, la engaña diciendo que necesita 10,000 marcos alemanes para purificar su alma y la lleva con un monje tibetano que paga 1,000 marcos al monje para limpiar su alma y la convence de firmar un seguro de vida. Obviamente el beneficiario de este joven, el que venía del planeta Sirius, por más de 30,000 marcos alemanes. Una vez ya suscrito este contrato y haberle lavado el coco, que tiene que ver mucho con el tema de aquí del libro de nuestro colega, la convence que necesita ir a la bañera, limpiar su cuerpo
y con una secadora de cabello meterla y electrocutarse, porque la electricidad iba a ayudar a él a llevar ese alma astral al planeta Sirius. Este es un tema que toca el profesor Carlos, no solamente desde el punto de vista de la teoría o de la formación de investigación que él tiene, sino que también desde la práctica procesal. Porque él, dentro del ejercicio de la abogacía en España, ha llevado juicios y procesos contra sectas, y prácticamente la gran mayoría serían supuestos de autoría mediata dual o supuestos de inducción. Y este libro nos aclararía esos supuestos, por eso es de gran relevancia. Inclusive en el libro está conformado por 6 capítulos. El primer capítulo hace un análisis de la profesión coercitiva desde el punto de vista de la antropología hasta el punto de vista de las sectas, del funcionalismo. El capítulo 2 ese concepto que establece como profesión coercitiva. Inclusive, charlando con él, me ha comentado que el Tribunal Supremo Español ha tomado este concepto de profesión coercitiva para establecer una sentencia del Tribunal Supremo en un caso de sectas criminales. También establece cuáles son los bienes jurídicos que pudieran lesionar los sectarios, el hombre de atrás, hablando de la autoría inmediata, bien pudiera ser la integridad moral, la protección, la libertad, la salud, inclusive algo muy interesante que también maneja la cuestión de la violencia de género desde el punto de vista de esa cuestión psicológica, hasta dónde el victimario le daba el coco a la víctima, y esto es también un supuesto de coerción coercitiva que pudiera caber inclusive en los delitos del feminicidio. En el capítulo 3 establece lo que es el tema de la imputación objetiva, un tema, digamos, para determinar los baremos normativos si está dentro del riesgo permitido o no, o sobrepasa ese umbral de la permisividad social, esa presión psicológica o coercitiva que pudiera realizar un sujeto sobre otro. Y en el capítulo 5 establece esos límites de la voluntad, porque este tema prácticamente es la voluntad, el límite que tienen las personas para determinar cuándo va a ser un supuesto de delito o no es un delito de coerción coercitiva, cuándo estamos en un supuesto de inducción o de autoría inmediata. Es una obra que está muy completa, establece muchas fuentes de bibliografía y casos prácticos, y que casi no ha sido analizado ni científicamente por la doctrina ni la normática jurídico penal, ni mucho menos por la praxis procesal. Por eso es una obra que se le debe dar aplaudir. Con esto concluyo mi breve reflexión sobre el libro, y le cedo la palabra a nuestro principal colaborador de esta sesión. Antes de que el doctor Carlos nos comente a mayor profundidad la experiencia de haber escrito esta gran obra, permítanos ceder la palabra al maestro Jesús Coronado. Él es el coordinador de la Comisión de Derecho Penal Internacional de este ilustre y nacional colegio. Así que, por favor, danos tus comentarios y además la bienvenida desde la comisión para el doctor. Muchas gracias, señor Carlos. Así que agradecerle a Luis Carlos, literalmente, doctor estar aquí en este buen panel, aparte rodeado de muy buenos amigas y amigos, todos. En otra, pues, digamos, sesión muy especial de la Comisión de Derecho Penal Internacional. Como bien decía Carlos Hernández, pues estamos de gala, estamos recibiendo aquí a un autor, no diría exportado, sino importado, literalmente, porque ya tiene la mitad de la bandera mexicana, la mitad española, que además, pues, es, como dicen, curiosidades del destino, y es parte de lo que se centrará, pues, digamos, mi intervención. Es muy curioso cuando me toca a mí ahora sí que presentar el libro, y aparte, pues, haber sido editor del libro, ¿no? Entonces, tenemos acá el papá de la obra, pero tenemos también acá el padrino de la obra, ¿no? Y entonces, yo siempre digo que todos los libros que a mí me ha tocado, pues, editar, pues al final también se les tiene cierto cariño, cierto afecto, y sobre todo cuando vemos a un autor muy motivado, muy que además escribe con una prosa, con un lenguaje tan accesible y además tan apasionado de un tema a la vez interesante pero también preocupante. Y ya lo decía el doctor ahorita durante pues, digámoslo, análisis esquelético que nos dio de la obra, de sus múltiples capítulos, y lo vemos desde, digámoslo, la cotidianidad, y ahorita tras bambalinas,
efectivamente, mi estimado Carlos, recordarás, estábamos platicando justamente los múltiples temas que de manera conexa, de manera directa, no tan indirecta, aborda el libro, ¿no? Delitos como trata de personas, casos tanto, pues, digamos, nacionales como internacionales, ¿no? Esa buena diatriba que maneja Carlos, tanto para insertarse en el mundo teórico, pero también en la parte práctica, ¿no? Entonces, es una muy buena conjunción la que nos da esta pequeña obra y que pues, efectivamente, cuando recién Carlos me contactó, ya por hace algunos meses, cuando realmente era pues, el proyecto del libro, me decía, oye, vamos a hablar de las sectas criminales, de los cultos. Y al principio dije, pues a lo mejor nos va a salir un médico brujo, un chamán, alguna cuestión aquí medio bizarra, grandesca, pero a la vez, una vez que escuché a Carlos en las primeras pláticas que tuvimos, veía uno, pues efectivamente ese apasionamiento, pero a la vez también ese fundamento, ¿no? Esa razón de ser, el por qué traer a colación, así que a la doctrina, yo no diría nada más mexicana, porque pues, si bien en el título dice Derecho Penal Mexicano, y efectivamente Carlos tiene otra obra enfocada a la visión del otro lado del charco, ¿no? Pero que abona la doctrina internacional, porque hablamos mucho del derecho penal, pero a ver, ahorita los estamos recibiendo en la Comisión de Derecho Penal Internacional, y ya son temas que trascienden fronteras, que nuestro accionar ya no se limita nada más, pues, digamos, a la Ciudad de México, o a Sevilla, o a España, en general, o a México, sino que ya es un accionar global, ¿no? Y parte o reflejo de ello es efectivamente esta obra, ¿no? Porque Carlos nos hace referencia, pues, no solamente a casos mexicanos, sino a casos del imaginario mundial. Y eso nos demuestra la vigencia y necesidad de tratar estas obras. Nos hace referencia a un delito muy peculiar, que ahorita pues vamos a mencionar, alerta de spoiler. Compren el libro para ver el análisis a detalle. De persuasión coercitiva, ¿no? Porque además hablamos de un mundo, el actual, y a lo mejor de bote pronto vemos este libro ahí en el aparador, aquí afuera de las instalaciones del colegio, y decimos sectas criminales. Y como que vemos un tema muy específico. Pero si empezamos a analizar la obra de Carlos, vemos que es una obra que, a ver, efectivamente viene enfocada desde el derecho penal, porque no traiciona su formación de penalista, de practicante y demás, de abogado postulante, pero también lo trata desde una visión sociológica y desde una visión psicológica inclusive, y desde una visión criminológica también. Y como yo les decía, sin abandonar pues, el espectro tanto nacional como internacional. Entonces, ese proceso de especialización también nos lleva a un efecto pendular y nos hace reflexionar nuevamente sobre nuestras propias bases, sobre cómo vamos a afrontar este tipo de fenómenos delictivos. Porque son fenómenos, también lo mencionaba el doctor, pues se persiguió en Estados Unidos y acá en México, hicimos la interrogación, ¿no? Y además es un autor atrevido, porque no solamente nos entrega, como les decía, este esbozo, muchas veces que pudiera percibirse, y es un mal estigma que tenemos, pues, quienes tenemos el vicio de la escritura, de que fue un análisis doctrinario y teórico, y no lo es, porque aquí hay un apartadito, normalmente el acta de spoiler, en el libro, revisando, trae una propuesta legislativa. Y no cualquier escritor se avienta a hacer ese ejercicio. A decirle a nuestro legislador, oye, así va la cosa. Por acá va la situación, ¿no? Entonces, es una obra, y yo en la mañana también lo compartí ahí con un chat que tenemos entre varios colegas miembros de aquí del colegio. Y yo les decía, es una obra, y no porque esté aquí el autor, sino lo digo más cuando no está el autor, es una obra indispensable para los penalistas y para los no tan penalistas, porque son cuestiones las que aborda aquí Carlos en el libro, que las vemos en la cotidianidad. Y yo lo veo mucho, se los puedo constatar tanto en la práctica como en el aula docente. Cuando yo trato con mis alumnos de los diferentes grados, en los que yo tengo la fortuna de impartir cátedra, clases y demás, que parece un gran hobby, cuando les hablo de temas como delincuencia organizada, cómo trata de personas, cómo comercio ilícito, cómo lavado de dinero, cómo financiamiento al terrorismo, cómo el rol ahorita lo prometemos, el término inclusive hasta nos puede contar, niño soldado. Pues no propiamente debería ser niño soldado, debería ser infantes y adolescentes combatientes, ¿no? O cuando hablamos de conflictos armados. Carlos
aunque no lo crean, en esta pequeña obra que no tiene, ahí sí les puedo dar la alerta, no más de 314 páginas, aborda toda esa problemática. Y vivimos con ella. Diría que muy peyorativamente, así nos tocó vivir. Pero efectivamente es una obra muy valiosa. Yo no voy a hacer más alertas de spoiler, que no me corresponde. Compren el libro, es una joya tener al autor, que ya le dije que aparte, como viene muy seguido a México, pues ya lo vamos a tener aquí de fijo, mínimo para que nos venga a hablar 2 o 3 veces acá al colegio, que lo vamos a recibir con gran gusto, más con gusto que nada. Entonces, pues nada más, no quiero agradecerte que hayas aceptado la invitación acá a la Comisión de Derecho Penal Internacional y pues que sea la primera de muchas obras que nos sigas entregando pues, al imaginario y a la práctica profesional de nuestro país. Muchas gracias a ti, Carlos. Doctor, ahora sí, por favor, compártenos cómo ves a las sectas criminales y coercitivas en nuestro derecho penal mexicano en un contexto que también, viendo el libro, lo relacionas, como bien lo dice Jesús, en este contexto de delincuencia organizada, de delitos de alto impacto como la trata de personas, delitos contra la salud. Platícanos, ¿qué encontraste? Bien, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, sobre todo especialmente a Jesús Coronado, también al doctor Carlos, y a mi querido amigo ya desde hace ya aproximadamente una década, prácticamente una década, el doctor Ricardo William Sánchez Rocha. Por supuesto también al ilustre y nacional Colegio de Abogados de México y a todos ustedes los asistentes por tener cierto interés en esta obra, que verdaderamente es una obra, yo lo tengo que reconocer, una obra polémica, es una obra que puede causar cierto impacto emocional, por decirlo de alguna manera. A mí me sorprendió cuando publiqué este libro, ya contactando o cuando lo estaba confeccionando, que muchos mexicanos me decían, no, si el tema de sectas en México no interesa. Pero dije, pues ahí tengo que publicar el libro. También por razones personales, mi mujer es mexicana y tengo muchos amigos mexicanos y por lo tanto me podían ayudar inclusive a asesorar en parte de si va por buena línea, ¿no? Este libro en verdad se bebe realmente de la tesis doctoral que publiqué en 2018 en José María Poseditor de Barcelona. Y no es que sea un resumen de la tesis doctoral, eso sería, digamos, casi un delito, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sino mi petición fue adaptar lo que había averiguado en la ciencia de la psicología, psiquiatría, sociología, donde se ha escrito sobre estos temas, traerlo al mundo del derecho penal. Ni más ni menos, yo lo único que he hecho es decir lo que dice en otras ciencias y darle un sentido jurídico. Ni más ni menos. Y me llamó la atención, ya cuando estaba haciendo la tesis doctoral, que en el mundo del derecho penal había muy pocos estudios científicos a nivel mundial en lengua castellana, inglesa, francesa y alemana. Muy pocos, estamos hablando que en toda la historia del siglo XX, parte del siglo XXI, estamos hablando a lo mejor, dentro del derecho penal estamos hablando de no llega a 50 trabajos. 50 trabajos. Sin embargo, si nos vamos a los estudios de la psicología, de la sociología, de la psiquiatría, pero especialmente de la psicología, pues hay miles, sobre todo en Estados Unidos, en España también, Francia, Alemania, Bélgica, Reino Unido, pero especialmente sobre todo en Estados Unidos. Bien. Y pues me abordé en leer todos los recursos, absolutamente todos, que están, yo creo que hay prácticamente todos en este libro también. Y me llamó la atención que independientemente de que ciertas escuelas dentro de la psicología llamasen a este fenómeno unos reforma del pensamiento, genuinamente lavado del cerebro, en los años 50-60 en la China comunista. Más adelante se le llamó adoctrinamiento ilegal o ilegítimo, y más recientemente, en los últimos 20 años, persuasión coercitiva. Gracias a ciertos autores americanos, pero también españoles y franceses. Y se podía apreciar
que ya habían detectado, habían averiguado un método de detección de la persona impositiva. Ya hay una escala de abuso psicológico para detectar si una persona sufre una persona impositiva. En ese estatus está la psicología. Yo no acabo de comprender cómo es posible que en la mayoría de países del mundo no tuvieran una ley o un artículo, ya no digo ni penal, digo hasta meramente administrativo, algo. Esto tiene una explicación, que evidentemente yo creo que es obvia. Hay un pasado reciente, el nacionalsocialismo, por ejemplo, y otras cuestiones que son intocables. Las ideas son intocables, salvo que sea el nacionalsocialismo, por ejemplo. Bien. Lo que averigüé es que la psicología más autorizada en Estados Unidos, en Francia y España y Alemania, etc., habían concluido de manera, digamos, resumida, que la persona impositiva consiste en una forma de control cognitivo, volitivo, emocional, ambiental, familiar y de la capacidad crítica. Pero a diferencia de otras violencias, las expresas como el típico delito de coacción en cualquier país, o más expreso aún porque precisa de que la víctima sienta la amenaza, porque el delito de amenaza necesita precisamente sentir la amenaza. El delito de coacciones, pues en la mayoría de países, es un delito que es muy clásico y muy material, ¿no? Es decir, necesita una ejecución muy visible, fuerza en las cosas, fuerza uniendo las personas. Pero yo empecé a estudiar la doctrina alemana, sobre todo a partir de los años 70, que empezaron pues, ese diálogo, por ejemplo, si la suministración de narcóticos era un delito de coacciones, o era un delito de detención ilegal, o era un delito contra el derecho moral. A partir de la doctrina alemana, pues concluyó, sin prejuicio de crítica, que sigue existiendo, que se trataría de un delito de coacciones. Mínimamente, y a través de él se puede hacer, digamos, luego esa violencia, pues una agresión sexual, por ejemplo, ¿no? Y un concurso, ¿no? Yo utilicé esos ejemplos y también la psicología para llegar a la conclusión de que esta fenomenología que la psicología describe como daño psicológico, no como lesión psicológica ni trastorno psicológico, sino como abuso o daño psicológico, tiene unas consecuencias fatales, que es que la víctima deposita, o mejor dicho, tiene una incapacidad crítica o una incapacidad de libre voluntad. Y a través de estas explicaciones, pues empecé a investigar tanto en el Código Penal español y luego posteriormente en los códigos penales mexicanos y el federal, que es donde estaría mejor ubicado en la propuesta de legislación a este respecto. Yo entiendo que es el delito de coacciones, de acuerdo, básico, pero de mayor gravedad por acción y resultado, pues lo que estamos hablando de un sometimiento que incapacita la libre voluntad y por lo tanto la dignidad de la persona, que es uno de los derechos fundamentales más básicos, la propia voluntad, unido a ese valor, digamos, de la dignidad humana. Lo llamativo de este caso es que a través de ese delito de coacciones autónomo, como delito fin, se consiguen otros delitos. Una vez que tú tienes conseguido a una persona individual donde se incapacita la libre voluntad, ese sujeto, esa víctima, con ella puedes hacer lo que quieras. Absolutamente. No todo lo que quieras, pero sobre todo hay unos aspectos que has introducido o has modificado su capacidad de voluntad. Por ejemplo, es muy fácil, relativamente muy fácil, la hablo también ya por experiencia, por casos que llevo en España, conseguir el acceso carnal con personas menores de edad. Evidentemente, con personas menores de edad, mucho más fácil. De hecho, tengo clientas, hay casos que pongo aquí, en donde manifiestan que ellas pues, realmente no les gustaba ese sujeto. Lo hacían porque no tenían otra acción. Y era la única forma, digamos, de conseguir una autosanación, una autoelevación, y que esa orden sutil muchas veces, a veces sorpresiva, era casi una obligación, pero no conocían la trascendencia del acto.
en sí. Es decir, no es un acto sexual, es un acto distinto, que es lo que le hace interpretar el gurú espiritual, por ejemplo, el líder sectario, etcétera, etcétera. Si da tiempo, explicaré algunos casos de sentencias firmes. O, por ejemplo, el delito de trata de personas. Hay un caso muy famoso en Perú, condenado a 23 años de prisión por atraer a jóvenes, convenciéndolas de que a través de él expropiarían a la tierra salvando la humanidad. Luego, posteriormente se descubrió, gracias a la policía peruana, que estaban recibiendo palizas y estaban engendrando, ya tenían varios hijos, y ellas luego manifestaron que estaban siendo violadas. Cuando previamente una de ellas había ido a la embajada de Lima a decir que estaba en total libertad y libremente. Cosa que dijo porque no tenía otra opción de comportamiento. Es lo que tenía que hacer. Esta problemática se parece mucho, y no lo digo yo, lo dicen estudios de la psicología, como por ejemplo Diana Russell, también en parte Bonino, otros autores, muy similar, y esto es lo más llamativo, muy similar a esa violencia de género o doméstica, en donde la víctima justifica, tolera o acepta el maltrato, puesto que es lo que tiene que hacer. Es lo que tiene que aceptar, lo que tiene que ser en su rol social. Es una violencia de género, esta en concreto, en donde la víctima ya sufre en parte un síndrome de llamado así por el golpe de la mujer maltratada, ¿no? En definitiva. Pero esa justificación en ocasiones, tolerancia o aceptación del maltrato, es algo muy similar a lo que pasa con la persona impositiva. Es decir, la víctima sucintamente conoce lo ilícito o el perjuicio que poco a poco se le va causando, pero no puede rechazar, no puede modificar su capacidad de voluntad o no puede modificar su comportamiento porque es una exigencia, y por eso la gran, digamos, conclusión, así en términos, digamos, pomposos o llamativos, es que las víctimas de posesión impositiva se les introduce en un sistema totalitario. Totalitario al igual, por hacer un ejemplo, como sufrió la juventud hilariana de 1933 a 1939, bajo ese adoctrinamiento en donde se les situó en una incapacidad de comprender el antipúblico. A partir de ese adoctrinamiento, esa propaganda, ese ideario que llevó a que la juventud hilariana, menor y luego también mayor de edad, participara en los crímenes más horrendos de la humanidad. Yo digo que el nacionalsocialismo es la secta estatal más, como aparato de poder que podemos comparar, estatal más, digamos, llamativa, puesto que consiguió persuadir coercitivamente con las mismas técnicas que describe la psicología americana y europea a llevar los crímenes más horrendos. Es decir, como instrumento o como autoría inmediata es posible, pero también es cierto que la autoría inmediata no es la única solución. Esa es la solución fácil. Esta juventud hilariana eran instrumentos. Si aplicamos la teoría de la voluntad de poder, nos dejamos además irresponsables. Si utilizamos la teoría de contrateatros, basándose en el principio de responsabilidad de forma estricta, sería una coautoría, con una utilización de títulos de responsabilidad de forma individual, con una posible atenuante, con un estado de necesidad exculpante por un déficit de socialización atribuido a tercero por educación totalitaria y criminal. Es decir, lo que decía Gunther ya con respecto a la juventud hilariana o los casos de la autoría inmediata, no como no en la parte organizada de poder, pero no como autoría inmediata, sino como coautoría con título de responsabilidad diferenciados, es en verdad una otra posibilidad que cabe aquí, porque no todos los adeptos a este tipo o todos los sujetos que han caído en una posesión positiva están su voluntad anulada completamente. Esto es un error. El caso Sirius es un caso que ha explicado muy bien mi querido colega, es un caso que es muy diferente de la actividad de la persona humana, porque estamos hablando de autoría inmediata, estamos hablando de inducción al suicidio, según si interpretamos si la víctima conocía o no conocía la acción típica. Es decir, ¿sabía la víctima que iba a morir realmente?
tanto, si conoce que va a morir realmente, estaríamos a lo mejor quizá más hablando de un suicidio o mejor dicho, de una inducción al suicidio. Si no conoce que va a morir realmente, a lo mejor estamos hablando de otra figura, etc. Sería muy debatible y daría para mucho y aquí en el libro se habla. Bien, ¿qué quiero trasladar con todo esto? Con esta persona positiva se consiguen accesos carnales, agresiones sexuales. Se consiguen tratar de personas, como explicaba en ese caso que condenó ese peruano a 23 años de prisión en el año 2020-21. Se consiguen otros delitos como estafas, es decir, al final la gente da su dinero y no sé ni por qué. No sé ni por qué. Esto, digamos, explicado sencillamente, ¿no? Y cualquier otro delito, es decir, la acusación positiva sería un delito fin, pero también un delito medio para que la propia víctima sea instrumento o cuasi instrumento de otros delitos de personalidad positiva contra las nuevas víctimas que entran en el grupo como, digamos, retroalimentación de una personalidad coercitiva de dinámica comportamental grupal. Es decir, una especie de dolo colectivo, o de dolo eventual colectivo, o de imprudencia consciente colectiva, que plantea, digamos, trasladando, digamos, los resultados de la psicología americana y europea a una fórmula que yo planteo a caballo entre el dolo colectivo y la influencia consciente colectiva. Dicho esto, lo que más me sorprende, porque somos pocos pero bien avenidos, muy bien avenidos, aquí hay un mercado brutal. Quien quiera tener, digamos, la solidaridad profesional de participar en la ayuda de las víctimas, pues solo va por un ejemplo. Yo desde que empecé a llevar este tipo de casos, que fue en 2016, yo he ganado mucho dinero con víctimas de sectas coercitivas. O sea, yo he mantenido eso. Es decir, hay un mercado potencial que, y no es porque vender el producto, sino porque en España hay un artículo de 515.2 que dice textualmente desde el año 1925, el Código Penal de la Democracia. Dice, se declararán ilícitas aquellas asociaciones que utilicen la violencia, el control o la alteración de la personalidad, aunque sea para fines lícitos. Ese artículo del Código Penal español de 1925 es un artículo que se dijo en el preámbulo que era para combatir los grupos coercitivos. Nunca está aplicado. Nunca está aplicado. Posteriormente, Francia creó un artículo del Código Penal francés que se llama de violencia psicológica, que persigue a la persona coercitiva. Ahí yo le llamo violencia psicológica, pero de esa violencia descrita como lo hace la literatura de la psicología americana. Y desde el año 2001 han conseguido aproximadamente 80 condenas a grupos coercitivos. 80 condenas. En Bélgica lo mismo. Y en parte, en Reino Unido, esta es una gran novedad desde el año 2015 o 2019 prácticamente, dentro de la ley de violencia doméstica incluyeron un apartado que se llama Coercive Control, que es el control coercitivo dentro de la dinámica de las relaciones de pareja. El control coercitivo, utilizando lo que se habla de la persuasión coercitiva dentro de la psicología de la persuasión coercitiva americana y europea, para describir que hay ciertas fases de la violencia doméstica y de la violencia de género que pertenecen a una violencia sutil, imperceptible por la víctima, donde el ataque es progresivo de lo sutil e imperceptible a lo más expreso, que es, por ejemplo, la trata de personas, o cuando hay una paliza, es lo más expreso, ¿no? Por lo tanto, tenemos elementos fácticos. O sea, Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo, Francia, España, el Tribunal Supremo, pues muy gustosamente cogió mi tesis doctoral y definió con mis propias palabras, haciendo las suyas, lo que es la persuasión coercitiva en el año 2021. Eso significa que jurídicamente, jurisprudencialmente existe la persuasión coercitiva para el Tribunal Supremo Español del año 2021. Aparte está ese artículo 515.2, que no se ha aplicado. Aparte está Francia, 80 condenas. Aparte está Bélgica. Aparte están miles de estudios científicos de psicología. Y la pregunta es, ¿por qué ni en México, ni en Ecuador, ni en Guatemala
se defiende a este tipo de víctimas? Esa es la pregunta fundamental. ¿Por qué no se defiende a este tipo de víctimas? Yo creo que la respuesta es obvia. Digamos que siempre digo de forma un poco jocosa, es con la Iglesia hemos topado. Es decir, ¿por qué? Porque siempre se ha vendido este producto, es decir,